Buenas tardes, pues sí. Muy ilustrador toda esta plática de Armando, ¿no? Cómo elementos aparentemente inconexos se van dando en sí toda una estrategia de los poderes, en este caso del imperialismo norteamericano. Se abre la ronda y del neoliberalismo, por supuesto. Se abre la sesión de preguntas o comentarios. Si gustan pasar al micrófono, por favor, quien quiera participar. ¿Qué pasa? Que ya Calderón ha traicionado a la patria, si es por lo único que se le puede juzgar, estando en acciones, ya se le puede juzgar por traición a la patria al permitir entrar las tropas de Estados Unidos aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no voy dando cada vez que se me pregunta? O tres preguntas. Tres preguntas. ¿Alguien más? ¿Tenemos que ir adelante? Sí, por favor. No, solo un comentario sobre digamos, las coincidencias que hay actualmente en Latinoamérica. Quizás yo vengo de Chile y en Chile se está dando un movimiento estudiantil bien fuerte de transformación de la educación en Chile, que es de muy mala calidad, pero por ese foco, digamos, nace una fuerza de resistencia que creo que es importante atender a nivel no solo mexicano, sino que también a nivel latinoamericano. Y también una pregunta respecto de cómo se puede articular un movimiento incluso más allá de la propia frontera del país que uno tiene. ¿Alguien más? Compañero. ¿Tú, Carlos? En lo que se refiere a la demanda que está trabajándose de levantar una acusación contra Calderón de traidor a la patria, yo creo que esta es una cuestión que, y voy a aprovechar para referirme un poco al movimiento de Sicilia, que tiene que incorporarse en el esfuerzo, dijéramos, por desenmascarar al Estado, al gobierno, al poder, y por operar en un elemento muy cultural, ideológico del pueblo mexicano, que somos muy legales en muchos sentidos, constitucionalistas, le damos un gran respeto a la Carta Magna. Yo creo que en ese sentido sí es válido el que también, subrayo el también, no de pronto abandonar todo y concentrarnos en eso y creer que esa es la gran solución, como una demanda de carácter agitativo, de carácter de concientización, dijéramos, ¿sí? Para operar en ese elemento de la conciencia del pueblo mexicano, ¿sí? Demostrar que efectivamente este gobierno es un gobierno, este grupo, dijéramos, es un gobierno que ha destruido toda la legalidad, que ha destruido la constitucionalidad, ¿sí? Que ellos son reos de, ¿cómo se llama? De lesa constitución, dijéramos, que son criminales de lesa constitución. Es decir, que ellos han violentado, han destruido la Carta Magna y por lo tanto están aplastando la voluntad popular histórica. Se levantó un movimiento hace años, meses, algo así, que se le llamó de revocación de mandato, la revocación del mandato mafioso de Calderón, ahí se le llamó, ¿sí? Entonces el argumento fundamental, ¿sí?, era apelar al último artículo de la Carta Magna, que es el 136, ¿sí?, en donde dice así, más o menos, el pueblo mexicano tiene el derecho a la rebelión, dijéramos, no usa esa palabra, pero a insubordinar, a la rebelión, así, ¿sí?, cuando se ha constituido un gobierno, cuando el gobierno constituido, ¿sí?, está violentando los principios fundamentales de la Carta Magna, ¿sí?
tiene derecho a la rebelión, con el propósito de restablecer el orden constitucional, ¿sí? Entonces tiene derecho a deponer, a castigar a esos, ¿sí?, y a los que le apoyaron. Eso dice el artículo 136. Es decir, nos da derecho a la revolución, ese artículo, que poco se maneja. Se acude más al artículo 39. Al 39, sí. Bueno, entonces lo que se hizo en aquella ocasión es decir, el gobierno de Calderón, ¿sí?, está violentando los principios constitucionales que establecen que el gobierno mexicano está obligado a garantizarle vida digna a los mexicanos, que está obligado a garantizarle alimentación, salud, vivienda, etcétera, las condiciones de vida, más o menos bien especificado como parte de los principios fundamentales. En la medida en que en el periodo de Calderón ha aumentado el desempleo, ha aumentado el cierre de empresas, ha aumentado el número de jóvenes que no estudian, ha aumentado ahora el número de asesinados, está violentando los principios constitucionales. Y por lo tanto es un gobierno, ¿sí?, que cae dentro del artículo 136, como un gobierno que debe ser derrocado, ¿sí?, para recuperar, ¿sí?, los principios de la Carta Magna. En este caso, indudablemente que también en ese sentido, pero repito, no debe ser un movimiento, ¿sí?, que se separe del torrente fundamental. El torrente fundamental es el torrente que marcha hacia las elecciones del 2012, sobre todo en el aspecto de la pelea por la presidencia de la República, que es el eslabón del poder político estatal fundamental en México, que es un gobierno presidencial, un estado de forma presidencial. Es el eslabón fundamental. El que tiene la presidencia del gobierno de la República en México tiene el control de los resortes fundamentales, presupuesto, etcétera. Entonces, bienvenida a esos otros movimientos, pero que no sean como competidores de este, y sobre todo si se trata de unificar el gran torrente ese, gran torrente. Y aprovecho para decir, igual ocurre con el movimiento encabezado por el poeta, el compañero Sicilia, ¿sí? Es decir, él, dentro de la concepción de él de la no violencia, perfecto, bienvenido eso, ¿sí?, plantea ese camino, ha cursado ese camino, hasta les ha dado besos. De acuerdo a esa teoría está bien, ¿no? No vamos a meternos en esos problemas. Gandhi haría lo mismo con su enemigo, ¿sí? Bueno. Pero cuidado con eso, sembrar ilusiones, ¿no? Sembrar ilusiones. Cuidado con eso de pensar, ¿sí?, que ellos van a realmente, sinceramente escucharlos y darle un relieve muy propagandístico a que por fin sentaron a Calderón para regañarlo. ¿Qué tiene eso? ¿Qué efectos reales tiene eso? Al contrario, el que se está burlando de ellos es Calderón. Casi les dice, órale, pendejitos, siéntense, vamos a hablar con él. Y bésame mucho como quieras. Al fin, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Nada, al contrario, yo, Calderón, pues logro sortear un poco esta avalancha de descrédito que estoy teniendo, ¿no? Él plantea que él quiere mostrar que el gobierno es incapaz para resolver esos problemas, esas demandas, que va a cursar ese camino, ¿sí? Ya se le dijo, bueno, si todavía crees que hay necesidad de comprobarlo, está bien, convéncete de eso, ¿no? Eso le dijo el subcomandante Marcos, porque él invitó a Elena a que lo acompañara, y el subcomandante le dijo, mira, nosotros ya cursamos ese camino, ya sabemos, ya comprobamos que ese camino es vía muerta, pero si tú quieres, órale, éntrale y convence, vive esa experiencia. La idea, según está planteada, es sobre esa base pasar a la desobediencia civil, y según entiendo hay capacitación para ese sentido, órale, si eso es así. Pero el movimiento de Sicilia, la organización del partido por parte del ESME y de otros, y otros movimientos, tendrán que definirse en torno a cuál es la propuesta de ellos, cuál es la acción, el eje de la desembocadura de la conflictividad político nacional actual. ¿Sí? Con eso, ¿sí?,
con levantamiento de movimientos huelguísticos, creación de municipios autónomos, o es la unificación de todos los riachuelos de la oposición en uno solo, que es derrotar en las urnas, ¿sí?, y hacer valer ese triunfo en el 2002. Y para eso, indudablemente, hay que trabajar en los sentidos de, sí, ¿por qué no? Trabajar la idea de crear un nuevo partido, ¿por qué no? Órale, se puede ser, ¿no? Y trabajar la perspectiva, si se piensa en eso, de que Morena se puede convertir en un partido, órale, no hay problema, ¿no? Pero siempre y cuando no se debilite la columna vertebral de lo que va a golpear el talón de Aquiles del régimen. ¿Qué es eso? No es otro. Me parece muy bien el planteamiento, pues, el problema internacional, el problema mundial, que va indudablemente desde divulgar de manera muy profunda y amplia los triunfos en el mundo que ha habido por este camino. ¿Sí? La experiencia venezolana, la experiencia brasileña, nicaragüense, de todos esos países, ¿sí? Divulgarle, explicar cómo se está abriendo un nuevo ciclo de resistencias populares. Está desplegándose una nueva ola revolucionaria que en estos momentos está sufriendo un repliegue, hay que reconocerlo. Ya no es como en el 2006, ¿sí?, o un poquito después. Ahorita estamos entrando a una situación de dificultad, eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que pasó en Chile, ¿sí?, eso es importantísimo. Lo que con el golpe en Honduras es importantísimo, indudablemente, ¿no? Son cuestiones que hablan de que ha habido movimientos ahí. La correlación de fuerzas no es tan favorable como era hace unos añitos, dijéramos. Pero de todas maneras, divulgar eso. Y entonces desplegar indudablemente el carácter internacional del gobierno. El problema de México no es nacional. No hay ahorita ningún problema nacional, de ninguna manera. El enemigo nuestro no es un capitalista mexicano, etcétera, etcétera. No, es el capital transnacional. Y ahorita todo está mezclado. Cuando uno dice, son los españoles los que andan allá en el istmo, implantando la cuestión de la energía eólica y todo eso, los españoles dicen allá, pues es que los franceses vienen y nos invaden. Y los franceses dicen, no, es que los alemanes se han apoderado de todo. Entonces, ¿qué resulta? Que ya no hay ni capital español, ni capital francés, ni capital mexicano. Es un capital, es el capital colectivo que decía Marx, que está creado, ¿no? Entonces el carácter internacional, el planteamiento internacional tiene una gran importancia. Y incluso para las cuestiones técnicas operativas, los observadores, por ejemplo, hay necesidad de darle una cobertura muy fuerte, un blindaje democrático, dinámico, activo, muy importante de vigilancia, de observación, transnacional, mundial, ¿sí?, mundial, pedir la solidaridad, ¿sí?, pedir la solidaridad, plantearle a todos esos partidos, grupos revolucionarios de distinto tinte, ¿sí?, en el mundo, que vengan en el 2012 a las elecciones a México, que hagan presencia activa, que se registren como observadores, ¿sí?, que acompañen en la presencia pública, dijéramos, en esos comicios. Yo creo que en particular la lucha estudiantil es un ejemplo a seguir. Yo le he dicho a mis camaradas jóvenes, ¿no?, de mi colectivo, ¿por qué no empiezas tú a mandar, ¿sí? ¿Y nosotros cuándo? Que mande así, manda a los jóvenes, riega. Entonces, bueno, ya están los chilenos, ya están los griegos, ya están los españoles, ya están los ingleses. ¿Y nosotros cuándo? ¿Sí? ¿Y nosotros cuándo? Porque efectivamente, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Sí? Es decir, por la mitad de esto que nos está ocurriendo, otros pueblos ya hubieran quemado palacios y hubieran hecho un montón de cosas. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Entonces hay que ponerle mucho voluntad, mucha agitación, mucho trabajo dinámico, y atreverse a difundir eso. El ejemplo de Chile, el ejemplo de los estudiantes. Esta líder, esta Camila, ¿no? Camila, es una comunista, una joven, ¿sí?, comunista, que es la dirigente de la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Chile. Una joven
ejemplo, prototipo